Hoy el tema en 30 minutos es por demás interesante. Vamos a hablar de diversidad sexual, así es que yo le invito a que se sirva un cafecito y con calma se lo tome y escuche lo que nuestra invitada de hoy tiene que decir. Comenzamos. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien. Directora general de ICAPS. Sí, así es. Cuéntame un poco, Claudia, ¿qué es ICAPS? Porque son un montón de Sí, es unas siglas. Sí. Ajá. Es el Instituto de Capacitación y Atención en Psicología y Sexualidad. Es una asociación civil que trabaja aquí en la ciudad de Jalapa y que aparte tiene 6 sedes académicas en diferentes ciudades del país. Oye, ¿qué temas tan interesantes se dan en torno justamente a la cuestión sexual de las personas? Sí, hay mucho que abordar en el terreno de la sexualidad porque somos seres sexuados. Desde antes de nacer incluso ya venimos con una sexualidad y esa se prolonga hasta nuestra muerte, ¿no? Entonces podemos hablar desde la sexualidad en la infancia, en la adolescencia, en la vejez, es un tema que también poco se aborda y bueno, el tema que vamos a estar platicando hoy es el tema de la diversidad sexual, ¿no? Que es concretamente, cuando uno escucha este concepto de diversidad sexual, se vienen un montón de cosas a la mente y estoy segura que hay personas que tienen conceptos absolutamente erróneos de ese término, diversidad sexual. Sí. Defíneme diversidad sexual. Sí, es un tema muy polémico, ¿no? Sobre todo porque, como bien comentabas, la gente malinterpreta a veces mucho de este tema. Entendemos diversidad sexual como esa diversidad en cuanto a sexos, identidades y orientaciones sexuales que poseemos todas las personas. Ahora se le ha dado este enfoque de la comunidad LGBTI, que es la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales y personas intersexuales. Y bueno, si hablamos de este tema, podemos sacar muchas ramitas también, ¿no? Porque podríamos hablar de la discriminación que sufren estos sectores de la población. También hablaríamos de temas de educación sexual, porque, por ejemplo, ahora que durante esta reforma educativa que se habla de implementar la educación sexual en las escuelas, y de hecho tuvimos también esto de el uniforme neutro, sí, que fue un tema polémico. La gente malinterpretó esta situación y asumían que, bueno, ahora los niños van a llevar falda, las niñas pantalón, y bueno, ¿no? Se crea un caos. ¿Por qué? Porque tenemos bastante desinformación en torno al tema, ¿no? Y es que creo que esto de la diversidad sexual tiene mucho que ver también con derechos humanos, con libertad, con plenitud, en este sentido, ¿no? Claro, y con respeto y tolerancia también, ¿no? Con el aceptar las realidades que viven otras y otros, ¿no? Asumir que la realidad del otro no tiene por qué ser la mía, ¿no? Quizá hoy los problemas tienen mucho que ver porque estamos en una época en que convivimos personas de muy diferente educación, de valores no diferentes, porque finalmente los valores son valores y punto, pero que los enfocamos de otra manera. Y decía yo, convivimos con jóvenes que hoy son completamente abiertos, que ejercen su sexualidad desde muy temprano, a veces no tan informados. Y entonces esta convivencia hace que a veces las cosas no sean tan fáciles. Sobre todo que se dé muy generalizada la discriminación hacia las personas que son diferentes en cuanto a sus preferencias sexuales. Sí, así es. Aquí vamos a cambiar el término, en lugar de preferencia, orientación sexual. Es importante conocerlo porque si hablamos de preferencia, podríamos decir que la persona elige, ¿no? Es porque prefiere o decide. ¿No se elige nunca? No, hablamos de una orientación, se orienta un deseo hacia una persona, hablamos de este deseo emocional, físico, psicológico hacia otra persona del mismo sexo o de sexo diferente, ¿no? Por eso es que hablamos de orientación y no de preferencia. Ok, oye Claudia, a ver, ¿no hay un poco de moda también? El tema está de moda, ¿no? Porque ahora se ha
hay más apertura a hablar del tema, ¿no? Pero yo tal vez caería en un error en decir que los chicos o los jóvenes lo hacen por moda, porque detrás de esto hay muchos factores psicológicos que intervienen, ¿no? Ok. Y si yo dijera, bueno, es que los jóvenes lo están haciendo por seguir una moda, entonces yo tal vez invisibilizaría muchas veces que ellos tienen una dificultad grande, por ejemplo, por contarle a sus familias que tienen una orientación diferente, ¿no? O que se enfrentan a discriminación en las escuelas o a espacios públicos. Sabemos de muchos casos, por ejemplo, en el que jóvenes son retirados de restaurantes, de espacios públicos, cuando van con su pareja por ser homosexuales o transgénero, ¿no? Entonces, sí, el tema está de moda y es muy bueno hablar de ello porque eso nos permite brindar más conocimiento en torno al tema. Ok. Me estás diciendo entonces que las personas tienen esta orientación sexual, ya es genético. Fíjate que las investigaciones... Perdón. Ajá. Porque es una pregunta que constantemente las personas se hacen. Sí. Y se generan hasta discusiones, Así porque es que se nace o se hace. Y hasta ahora seguimos todavía en esa polémica, discusión. Sí, porque las investigaciones arrojan que es un aspecto biológico, es decir, la persona no lo aprende. Pero por otro lado también hay otras teorías que postulan que es la mezcla de ambos, ¿no? Sí. Factores biológicos con el aprendizaje y la interacción social. Entonces no podríamos en este momento definir si es genético, si hay factores neurológicos, si hay factores sociales que intervienen. Podríamos hablar hasta ahora, es una mezcla de todo. Pero finalmente no tendría mayor importancia el origen. A final de cuentas, exactamente, de que para qué nos serviría saber de dónde viene, lo que nos interesa ahora es saber cómo tratar estas situaciones, cómo brindarles a las personas que tienen una orientación o una identidad diferente o distinta a lo esperado, un trato digno, ¿no? Eso sería lo más relevante. Sí. Yo estoy clara que las personas que tienen una orientación sexual diferente deben de pasar momentos muy difíciles, deben de sufrir mucho, sobre todo aquellos momentos en que perciben, se dan cuenta, empiezan a vislumbrar que su orientación sexual no es la que se espera de ellos. Así es. Y es que todo nuestro entorno es heterosexual. El mundo está diseñado para el binomio hombre y mujer. Así es. ¿no? Entonces, el darte cuenta que no perteneces a ese estándar es muy complicado. Siempre ser diferente es complicado, bueno, ¿no? Sí. Desde estas subculturas que hemos tenido, ¿no? Los hippies, los darks, hasta el confrontarte con una identidad y una orientación que ya es un terreno más personal, también es muy complicado. Implica un proceso de duelo también para la persona, ¿no? La autoaceptación y después dar el paso para platicarlo con la familia. Y muchas veces este paso no se concreta porque la familia pone barreras, ¿no? La persona va como tentando el terreno. ¿Qué opina la mamá? ¿Qué comentarios hace el papá cuando ve situaciones de este tipo? Entonces, muchas veces estas actitudes de las familias pueden facilitar o impedir que la persona lo acepte o se acepte a sí misma, ¿no? ¿Qué dicen ustedes, tu asociación, que creen que se deja ver a través de las terapias de cura que se ofrecen hoy? Sí, ese es un tema también bastante importante aclarar y hablar de él porque genera mucho daño psicológico. Es ir contracorriente, es forzar a una persona a ser alguien que no es, ¿no? De por sí, las personas que tienen una identidad u orientación diversa se enfrentan te decía, este proceso de autoaceptación, la aceptación de la familia, el presentarse ante la sociedad, el confrontarse con sus amistades incluso, y ahora si los llevamos a una terapia de conversión en la que le dicen todo lo que tú tienes es una enfermedad, es un trastorno mental y entonces hay que curarte y tú vas a poder ser normal.
Sí, agrava es el un problema. daño, sí, genera bastante daño, deterioro de la autoestima, depresión, ansiedad, incluso muchas veces sabemos de casos que llegan al suicidio, ¿no? Así Entonces, es. sí, es muy complicado, ¿no? Y muy difícil el saber que existe todavía a estas alturas, en este siglo, este tipo de terapias. ¿Qué hacen ustedes en la asociación cuando alguien con una orientación sexual diferente llega a pedirles ayuda? ¿Cómo la canalizan? ¿Cómo lo encausan? Sí, regularmente nosotros atendemos a niñas, niños y mujeres. Han llegado situaciones de niñas y niños, entonces el primer paso es trabajarlo con las familias, con mamá, papá, cuidador o quien llegue refiriendo al pequeño. ¿Qué dicen las Sí. familias cuando perciben esto, cuando se dan cuenta? Lo que regularmente comentan es que en la escuela me dijeron que tiene ciertas conductas, que se porta como niña, que le gustan cosas de niña, que se lleva más con las mujeres que con los hombres dentro del salón de clases, y hemos sabido también de casos de discriminación en las escuelas gracias a los comentarios de los papás, ¿no? Que la maestra le prohibió juntarse con ciertos niños, le prohibió participar en ciertos juegos. Ajá. ¿Por qué? Porque es fomentarle este gusto o esta conducta, ¿no? Entonces ahí aterrizamos a los papás, ¿no? De la importancia de aceptar las identidades, de que el niño o niña se reconozca como es, que identifique gustos, aficiones, intereses y se acepte así, así como es, pero empezando por que la familia lo acepte también, ¿no? Porque de nada va a servir que el niño identifique todos sus intereses, gustos y aptitudes si la familia no le apoya, ¿no? Sí, claro. Oye, ¿y qué suertudo el niño que desde niño se da cuenta que tiene esta orientación sexual? Porque hay personas que transitan muchos años por la vida Claro. sintiéndose confundidos, a veces experimentando por aquí y por allá y que no Sí. logran tener finalmente su identidad Pues sexual imagínate identificada. esta discriminación que ha existido durante siglos hacia la comunidad LGBT, ha llegado a tanto que muchos hombres y mujeres se han tenido que casar, tener hijos, tener nietos y después de mucho tiempo decir ya no puedo más con esta vida que no es la que yo quería. Y entonces se atreven a decir, yo soy esta persona, no soy la que he construido durante estos años, ¿no? Entonces es Claro. muy complicado. Fíjate que hoy, a la hora de la comida, justamente hablaba con mi esposo de esto, de un personaje de Oaxaca que narra su experiencia, una mujer que se casa, sabiendo que le gustan las mujeres, pero bueno, rechaza esta idea y se casa con un varón, tiene hijos y un día dice, no quiero esto, quiero vivir realmente con la persona que soy. Sí. Y entonces platica toda la serie de problemas a los que se tuvo que enfrentar, que le generó a su familia, porque es todo un entorno el que se modifica, ¿no? Sí. Sí, así es. E imagínate pues tener que fingir, ¿no? Tanto tiempo una identidad que no tienes, una orientación que no posees, sí es bastante complicado. Oye, y acabas lastimado tú Sí. y acabas lastimando a muchas personas que seguramente no querías lastimar. Sí, es como una bola de nieve, Sí, ¿no? claro. Sin querer va sucediendo, como dices, el esposo, los hijos, la mamá, el papá, todo el entorno cercano, las amistades y todo ¿por qué? Por cumplir una expectativa social, ¿no? Exacto. Por el miedo al rechazo, por el miedo a la discriminación. Cada vez le agregan más letras a las siglas LGBT. Sí. Ya no me Ya las sé la bien. resumimos. Sí, ya no me las sé bien. A ver, háblame específicamente de cada una de estas siglas. L de lesbiana, G Lesbiana, de que gay. es una mujer a la que le gusta una gustan mujer. las mujeres. Gay, un hombre que le gustan los hombres. B de bisexual, una persona que le gustan tanto hombres como mujeres. T de transexual, una persona que ha aceptado su identidad de sexual que no coincide, por ejemplo, tanto el género con sus órganos sexuales y decide hacer modificaciones a sus órganos sexuales. O sea, operarse.
Así es. O ponerse tratamientos, ¿no? Tratamientos hormonales. La persona transgénero es aquella que no coincide su género asignado, es decir, tú naces como un macho, por así decirlo, pero se supone que tendrías que ser hombre, ¿no? Pero la persona se considera una mujer. Entonces no coincide el sexo biológico con el género y entonces su apariencia física la transforma. No se hace una intervención quirúrgica, no se... Simplemente se viste hormonas, como, se viste, ¿no? Como el sexo opuesto o el género opuesto. El género opuesto, Transgénero, transexual, intersexual. Te digo que ya son tantos. Sí, intersexual es la persona que nace con los dos órganos sexuales. Y hay muchas variedades de intersexualidad. Lo que uno percibe o conoce decir, como hermafroditis, así ¿no? es, popularmente así se conoce, que tiene un pene, una vulva, o tiene ovarios o testículos. Hay por ahí una alteración, ¿no? en su fisiología. Y que en un momento dado tiene que optar por un sexo, ¿no? Anteriormente, y me parece que hasta la fecha todavía se hacen intervenciones, es decir, operaciones al nacer. Lo recomendado ya a nivel internacional es no hacer operaciones a los bebés cuando nacen, sino esperar a una etapa de madurez mayor o para que ya esté definido, ¿no? su género, su identidad, y a partir de ahí poder hacer una intervención, ¿no? Porque se dan muchos casos de personas que les hacen estas intervenciones y durante los años se dan cuenta que no coincide su identidad con esa operación que le hicieron, y entonces acarreamos otra vez un problema de depresión, ansiedad y otros trastornos mentales severos a raíz de una operación, ¿no? Claro. Ya son todas. Sí. ¿Cómo ves la evolución de la sociedad mexicana en ese sentido? ¿Hay mayor apertura? ¿Hay mayor comprensión? ¿Hay mayor tolerancia? ¿O seguimos siendo cerrados? ¿O estamos en proceso? Estamos justo en el proceso. Yo creo que estamos 50 y 50, porque tanto hemos avanzado, las juventudes sobre todo, que son quienes están como emergiendo con este tema y están haciendo mayores movimientos a nivel político y social, en cuanto a la aceptación y reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT, pues por ahí hay muchos avances, ¿no? Tenemos el matrimonio igualitario, el acceso a los servicios de salud para la pareja homosexual. Esos son grandes avances, pero también tenemos otros sectores de la población que siguen sin aceptar y siguen rechazando, y que incluso hacen movimientos, marchas. Tenemos este movimiento famoso, ¿no?, en contra de las diversidades sexuales. Entonces, pues estamos en el proceso. Creo que es una cuestión tanto cultural como también social y política, ¿no? A medida que nuestras leyes se van modificando y van teniendo más apertura, la sociedad también va teniendo a veces que aceptar, ¿no?, a la fuerza que estas situaciones existen y que los derechos se van a seguir reconociendo, ¿no? Ajá. Ciertamente ha sido un proceso que ha llevado mucho tiempo, muchos años, desde que los primeros hombres y mujeres con una orientación sexual diferente empezaron a luchar en ese sentido. Pero hoy, bueno, ya vemos los grandes desfiles, ¿no?, de la diversidad sexual, y mucha gente los disfruta y mucha gente se les une, y no necesariamente los que tienen diferente orientación sexual participan. Participan también los heterosexuales. Sí, amigos, familia, gente de la sociedad que a lo mejor no tiene un conocido con una orientación o identidad diferente, pero a final de cuentas se ponen la bandera y participan, ¿no? Y marchan y promueven también el respeto. ¿Por qué? Porque reconocen que más allá de una identidad, un deseo, un gusto, una apariencia física, lo que importa es la persona como tal. El ser humano. ¿No? ¿Percibes tú un mayor índice o grado de rechazo en personas mayores? Es decir, no sé, arriba de los 40, 50 años,
hay un mayor rechazo a esta diversidad sexual. Sí, lo he podido observar, pero creo que tiene que ver con cuestiones culturales y sociales, Sí. ¿no? Venimos de generaciones muy diferentes. Es lo que te decía yo, ¿no? Entonces, Como sí, ahora conviven generaciones diferentes. Siempre hemos convivido, pero ahora tenemos esto del Internet, ¿no? Que nos abre muchas ventanas y muchas puertas a información que a lo mejor la gente de generaciones anteriores no nació y creció con este acceso al que muchos jóvenes ya son nativos digitales, ¿no? Sí, Nacieron con el celular. Sí, claro. El No, primer los día de vida, millennials ya lo traen Así incrustado. es. Entonces, este paso de una generación a otra sí trae como consecuencia, no solo en el tema de la diversidad sexual, sino en muchos otros temas, ¿no? La apertura a la libertad sexual también, ¿no? El acceso, por ejemplo, a métodos antifecundativos, a muchas otras situaciones que tienen que ver con la sexualidad, y no solo a la sexualidad, sino a otras, que por generación, pues sí, obviamente no hay tanta aceptación. Sí, claro. Yo he platicado con muchos jóvenes y la verdad es que ni siquiera es tema la diversidad sexual. O sea, ya no ¿qué sé, importa, porque no? es innecesario No hablarlo, sí, es innecesario, ¿no? ¿no? Sí. Creo que los que tenemos que aprender más somos los que tenemos más edad. ¿Qué recomendarías para alguien que se está asumiendo como diferente sexualmente al rol que está representando? Ujú. ¿Qué le recomendarías? Bueno, primero es muy importante mantenerse informado, ¿no? Mientras más información tenga uno sobre los procesos psicológicos que está viviendo, eso te va empoderando y te va dando armas para enfrentarte a la sociedad. Después creo que es muy importante contar con una red de apoyo, es muy importante tener amistades, contar con un maestro que sabes que te puede apoyar, porque a veces no directamente van con los padres de familia, es la No, pues yo realidad, creo que son los últimos en enterarse. Así es, entonces tener una red de apoyo sólida. Y otra, pues buscar instituciones como por ejemplo nuestra asociación, y hay otras instituciones también donde dan asistencia psicológica, orientación en temas de sexualidad, donde les pueden apoyar a llevar este proceso. Ahora, ¿qué le recomendarías a padres de familia, a maestros que perciben en los niños una actitud diferente a su sexo? Uh-huh. Primero, darnos cuenta que nuestro mundo está estereotipado. Y entonces todo lo que sale de la norma asumimos que ya es diferente o que... Y que está mal, ¿no? Así es, y que está mal y que es un error y que no puede estarme pasando. Entonces tratamos de corregir. Tenemos que empezar por aceptar y poco a poco ir reconociendo estos indicios que a lo mejor mi hijo o hija está mostrando y buscar ayuda profesional. Eso es muy importante. Pero con la mira, no de cambiarlo. No, para nada, de aceptarle, así como sea, independientemente si es homosexual o no es homosexual, o si es transgénero o no llegará a ser transgénero, ¿no? Porque a veces eso pasa, por el miedo, las familias llegan queriendo también muchas veces a terapia, modificar a sus hijos, ¿no? Entonces el asunto no va por ahí, tiene que ver con la aceptación. Más bien de darle la libertad para Sí. que ejerza su sexualidad como mejor Sí, así le, es. Y sobre le vaya. todo darles la confianza, el apoyo emocional a sus hijos, porque si no lo tienen en casa, ¿en dónde más lo van a tener? Tenemos, como te decía, no solo la aceptación, sino también por otra parte hay falta de aceptación. Hay rechazo, hay bullying, hay discriminación, hay burlas, ¿no? En el entorno social. Entonces, la familia tiene que ser ese pilar fuerte, donde su hijo tenga una autoestima fortalecida, donde se sienta aceptado, donde se sienta escuchado y comprendido. Eso, como que los padres se tendrían que plantear algo así como, si tuvieras un hijo, no sé, rubio, ¿lo querrías? Pues seguramente dirían Claro, que sí, ¿no? sí. Si tuvieras un hijo negro, ¿lo querrías? Pues sí. Si tuvieras un hijo sin una oreja, ¿lo querrías? Pues sí. Sí, así es. Y es un poco, si tuvieras un hijo homosexual, yo creo que pocos dirían que no. Claro, y es que no cambia en su esencia, ¿no? A final de cuentas, persona tu sigue siendo hijo la va a misma. seguir siendo tu hijo siempre, ¿no? Va a cambiar mucho la expectativa que tú tenías de tu hijo, lo que tú habías impuesto sobre su vida, ¿no? Lo que tú esperabas de él, lo que querías que hiciera, cómo querías que se desarrollara, pero tu hijo en sí no cambia, va a seguir siendo él. Y es que eso es un lugar común, ¿no? Los Sí. padres
en cuanto sabemos las mujeres que estamos embarazadas y los hombres que saben que van a ser papás, inmediatamente empiezas a crear una serie de expectativas, desde el nombre, que si niña o niño, y luego ya cuando ya sabes qué va a ser, que ahora pues, lo sabes muy pronto, inmediatamente que sea de la Marina, que sea cantante, y entonces en ese sentido es que nos vamos enrollando tremendamente. Yo solo quiero pedirte, bueno, primero te quiero agradecer mucho porque nos has puesto un panorama muy claro acerca de lo que es la diversidad sexual, cómo enfrentarla, cómo coadyuvar a que este proceso se vaya dando de una forma mucho más simple en nuestra sociedad, que aliviaría a muchas personas y evitaría mucho daño psicológico y emocional y desde luego social. Y en segundo lugar, pedirte por favor que me des la dirección y el teléfono de ICAPS. Sí, la dirección es calle Retorno Fuchsia, número 4A, en el fraccionamiento La Pradera. Y nuestro número de teléfono es 2281-30-61-95. Ahí pueden mandarnos un mensaje, solicitar una cita. Hacemos primero una entrevista de valoración para saber si el caso podemos atenderlo o hay que referirlo a otro especialista. Y hacemos también un estudio socioeconómico para que su consulta sea el costo más bajo y no tengamos este pretexto de que es que las terapias psicológicas son muy caras. Carísimas. No, con nosotros ese pretexto no lo hay. Muy bien. Claudia, un placer. Sí, muchísimas gracias. Y regresa pronto, ¿no? Sí, claro que sí. Con que te vaya muy bien. Aquí. Y bueno, pues le agradezco mucho que me haya acompañado. Espero que haya disfrutado nuestra charla, que se haya tomado su cafecito. Yo por lo pronto lo espero en la próxima.